Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy continuaremos con nuestro estudio bíblico sobre las mujeres extraordinarias de la Biblia y el día de hoy hablaremos de dos de ellas. Sus nombres son Marta y María. Pero ¿por qué hablaremos el día de hoy de dos? Bueno, pues porque a ellas, a María y a Marta, es como se les presenta constantemente en las Escrituras, juntas. ¿Por qué? Porque eran hermanas. Pero también ellas tenían otro hermano cuyo nombre era Lázaro. Este Lázaro es aquel que murió y que después Jesús resucitó. Lo estudiaremos más adelante. Ellos tres vivían en Betania, una aldea muy pequeña que estaba cerca de Jerusalén. En este lugar se ve que Jesús fue en diferentes momentos durante su ministerio terrenal y aparentemente este lugar en Betania era un lugar que él visitaba frecuentemente en sus viajes. Marta y María son muy diferentes en muchos aspectos y lo iremos estudiando, pero las dos coincidían en un aspecto único y muy importante, y este aspecto era que ambas amaban a Cristo. Esta, como se han dado cuenta, es la marca distintiva de cada mujer que hemos estado estudiando a lo largo de la Biblia. Todas estas mujeres extraordinarias nos han llevado a poner nuestra mirada en Cristo. Marta y María se convirtieron en amigas muy cercanas y muy apreciadas por Jesús. En Juan 11:5 dice que Jesús las amaba mucho a ellas y a su hermano. No se nos dice en detalle cómo es que ellos llegaron a ser tan buenos amigos. Lo más probable es que Marta y María eran dos de las personas que escucharon el mensaje de Jesús cuando él enseñaba y decidieron mostrarle su hospitalidad, y de esa forma empezaron a construir esta bonita amistad. El hecho de que Jesús cultivara con frecuencia este tipo de amistades profundas da muestra del tipo de hombre que él era. Era un hombre que se sentía en casa cuando estaba entre sus amigos. Tanto los evangelios de Lucas como Juan nos dicen que esta familia era una familia bastante hospitalaria. Este era un distintivo especial de ellos, y también nosotras, como hijas de Dios, somos llamadas a ser hospitalarias. Hay varias cosas que podemos aprender de Marta en este sentido, en la hospitalidad. Ella aparece en todos los lugares como una buena anfitriona, una mujer esforzada y muy meticulosa en sus quehaceres. Marta era la hermana mayor, y parece que Lázaro era el hermano menor de los tres, porque cuando se les enlista, va primero Marta, después María y al final Lázaro. Algunos han pensado que Marta era viuda porque se le menciona como dueña de la casa y como jefe de la familia. Es posible, sin embargo, la Biblia lo único que nos dice sobre ellos es que eran tres hermanos que vivían juntos y no hay ninguna anotación de que estuvieran casados. Tampoco se da ninguna anotación respecto a su edad, pero como María en varias ocasiones aparece sentada a los pies de Jesús, pues podemos deducir que no era una mujer de edad muy avanzada, sino que por el contrario, parece que estamos hablando de una familia de tres hermanos jóvenes. Y vamos a empezar a hablar de los pasajes, de estos tres pasajes en donde aparece esta familia. El primero es en Lucas 10:38 al 42, en donde vamos a leer un pequeño conflicto que hubo entre estas dos hermanas, entre Marta y María, y vamos a ver cómo es que aquí aprendemos cómo es mejor demostrar la devoción a Cristo. Más adelante vamos a ver en Juan 11 cómo es que su hermano Lázaro muere y es resucitado por Cristo. Este milagro dramático, en realidad, fue lo que finalmente selló la determinación de los líderes judíos de arrestar a Jesús y de determinar que fuera enviado a la muerte. Aún siendo ellos, los líderes de los judíos, testigos de este milagro, definitivamente se negaron a reconocerlo como lo que él decía que era, como el Hijo de Dios. Pero por otro lado, Marta y María, ellas sí comprendían que él mismo se había puesto en peligro al traer a su hermano de regreso a la vida. Y es ahí donde encontramos el tercer relato sobre esta familia. En Juan capítulo 12, vemos cómo María decide ungir con un perfume bastante costoso los pies de Jesús. ¿Por qué lo hizo? Porque ella entendía que estaba ungiendo a Jesús para su entierro. Debe haber supuesto que la reacción de los líderes de los judíos ante la resurrección de su hermano Lázaro generaría en ellos un odio grande y de esa forma ellos seguramente determinarían matar a Jesús. Así es que vamos a analizar cada uno de estos eventos, cada uno de estos tres eventos. Vamos primero a Juan 12. Dice 6 días, Juan 12:1, perdón, voy a tratar de leer todos los versículos en la Nueva Traducción Viviente. Juan 12:1. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él.
Aquí vemos que muy probablemente este grupo de amigos había venido principalmente para mostrarle gratitud a Jesús debido a que él había resucitado a Lázaro. Y aquí vamos a ver cómo es que María era una verdadera adoradora y sabía perfectamente cómo mostrarle gratitud a Dios, a Jesús. Entonces María, en el versículo 3 dice, tomó un frasco con casi medio litro de perfume, muy costoso, preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres en verdad, era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús le respondió, déjale en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él, mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Así es que de esta forma la vida de Marta y de María se cruzan dos veces en este plan que tenían los líderes judíos, este plan siniestro de matar a Jesús. Por un lado, la resurrección de su hermano Lázaro fue lo que encendió como el complot para matar a Jesús. Y por otro lado, la expresión de gratitud de María al derramar este perfume costoso a los pies de Jesús fue lo que llevó a Judas definitivamente a decidir entregar a Jesús y traicionarlo. Esto lo podemos ver en Mateo 26. Ahora, vamos a ver el siguiente pasaje. Ya leímos Juan 12, que es uno de los pasajes donde vemos a Marta y a María. Ahora vamos a Lucas 10. Aquí también vamos a ver cómo contrastan sus personalidades. Lucas 10 y vamos a leer del 38 al 42. Aquí vamos a ver cómo Marta era una sierva muy devota. 38. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. En la Reina Valera, la respuesta de Jesús dice así, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí podemos ver en este pasaje que Marta era la anfitriona. Ella simplemente deseaba que todo estuviera perfecto y que todo saliera bien. Al parecer ella misma era quien había invitado a Jesús. Y algo digno de imitar en el caso de Marta es su esmero y su dedicación como dueña, como ama de casa. Era bastante dedicada a sus quehaceres y trataba de que todo estuviera perfecto. Imagínate recibir a tantos hombres, a más de 13 hombres hambrientos. Ella no pensaba darles una comida rápida o algo que había sobrado del día anterior, para nada. Estaba tratando de prepararles lo mejor que podía. Me la puedo imaginar dando instrucciones a sus ayudantes sobre cómo preparar la comida, sobre cómo servir los platos, seguramente enlistando en su mente todo lo que estaba pendiente y todo lo que quería que estuviera bien en su casa, la sala, el baño, la entrada, que todo estuviera listo, que todo estuviera acomodado, que la mesa estuviera bien servida, etc. Y de repente, mientras está con todo esto en mente, voltea y busca a su hermana. Y su hermana no está. Su hermana está con el visitante principal, con aquel a quien todos están escuchando. Su hermana está con Jesús. Y antes de hablar de María, su hermana, vamos a hablar un poquito de Jesús. Me encanta cómo es que Jesús entra a escena en este pasaje. Él era el invitado perfecto. Él instantáneamente se sintió en casa y empezó seguramente a disfrutar de este tiempo de comunión con sus amigos. Seguramente su conversación también siempre fue amena, agradable, llena de enseñanza, llena de instrucción, llena de sabiduría, como lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Inmediatamente, en cuanto María vio a este invitado, a el Mesías, aquel que había, aquel que tenía tanto que decir, aquel que tenía tanta sabiduría, lo único que hizo fue correr y sentarse a sus pies.
para poder escuchar cada una de esas palabras. Seguramente, al ir repasando la lista de pendientes, entonces Marta recordó a su hermana y dijo, ¿dónde está María? Volteó y ahí estaba, con Jesús, a sus pies. Muy probablemente, Marta pronto empezó a sentirse molesta contra su hermana. Y es difícil imaginarse su molestia porque ella esperaba que su hermana estuviera ayudándole. Probablemente empezó a hacerle señas, empezó a hacer ruidos para decirle, oye, María, vente, échame la mano, ayúdame, esto es lo que tendrías tú también que estar haciendo. Pero su hermana definitivamente ni siquiera la miraba. María solamente tenía ojos para Jesús, estaba totalmente concentrada y enfocada en él. Entonces, Marta definitivamente decidió interrumpir la reunión de los hombres y poner en evidencia delante de todos a su hermana quejándose delante de Jesús de lo que estaba sucediendo. En realidad lo que hizo no nada más fue quejarse, sino que además le pidió que interviniera y le dijo cómo solucionar la situación, cómo es que él tenía que actuar en ese momento. Pero bueno, obviamente no vamos a encontrar todos estos detalles en la Biblia, porque Lucas solamente narra este suceso en 4 versículos. Pero estos 4 versículos definitivamente fueron algo que cambiaron la vida de Marta y que probablemente van a cambiar la nuestra también. Jesús le respondió a Marta de una forma inusual, de una forma que ella no se esperaba, y seguramente la debe haber sorprendido mucho. Sus palabras impactaron a Marta en su mente y en su corazón, y sabemos que definitivamente lograron un efecto en ella, porque en el otro pasaje, en Juan 12, vemos a Marta, pero ya sin quejas, definitivamente viendo a su hermana María, que está otra vez con Jesús, pero ya Marta está tranquila, está con paz, está con confianza y está sabiendo que todo está en orden, porque en esta primera situación las palabras de Jesús impactaron su corazón. De ambas podemos aprender mucho, pero lo primero es que las dos amaban a Cristo. Y también podemos aprender que es muy importante honrar a los demás por sobre nosotros mismos. Mira, en este relato en Lucas 10, la conducta externa de Marta parece como que sí verdaderamente quiere servir, como que tiene una buena actitud de servicio. Finalmente ella es la que se puso a trabajar, ella es la que se puso a preparar la mesa, a servir la comida, a hacer todo lo que se necesitaba. Eso no estaba mal, era algo bueno, era algo parte de ser anfitriona. Sin embargo, en sus palabras vemos que Marta era una persona de lengua afilada. Hablaba con dureza y con menosprecio respecto a su hermana María. Probablemente Marta no se dio cuenta de las palabras tan duras y tan hirientes que estaba diciendo, o probablemente sí y simplemente las ignoró. Definitivamente, lo que sí sabemos es que Marta estaba equivocada en el juicio que estaba emitiendo sobre su hermana María. ¿Por qué? Porque ella asumió lo peor. Ella asumió que María simplemente estaba flojeando. ¿Pero qué nos dice la Biblia respecto a asumir este tipo de situaciones? Vamos a Romanos 14:4. Romanos 14:4 dice, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes del otro? ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Aquí, en Marta, podemos ver lo que es muy común en todos los humanos: orgullo. Un orgullo sutil, pero pecaminoso. Un orgullo que puede corromper la mejor de nuestras intenciones y la mejor de nuestras acciones. Lo que Marta estaba haciendo en realidad no era nada malo: servir y atender a otros. Al contrario, estaba tratando de seguir las instrucciones que Jesús había dado respecto al ser generosos hacia los demás y al estar dispuestos a ayudar. Sin duda, ella pudo haber empezado con el mejor de las intenciones y el mejor de los motivos, pero en el momento en el que ella dejó de poner su atención en Cristo y decidió enfocarse solamente en ella y en sus propias necesidades y en sus propios pensamientos, pasó a ser extremadamente egocéntrica. Y en ese momento, incluso su servicio para Jesús se contaminó con orgullo y con egocentrismo. Marta estaba mostrando un orgullo pecaminoso que la hacía también susceptible a otro tipo de males, como por ejemplo ira, resentimiento, celos, desconfianza, un espíritu crítico y de juicio y falta de bondad. Y todas estas cosas estallaron en la mente de Marta en cuestión de minutos.
Lo peor de todo es que sus palabras no nada más estaban criticando a su hermana María, sino que también estaban criticando al mismo Jesús, porque le preguntó, ¿no te parece injusto? O en la Reina Valera, ¿no tienes cuidado de que realmente Marta estaría pensando que no le importaba a Jesús lo que estaba sucediendo? ¿Cómo? Si era obvio que Jesús las amaba, que amaba a las dos, a Marta y a María, y a su hermano, a Lázaro. ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente sus pensamientos y sus resentimientos empezaron a quitar su enfoque de Cristo y enfocarse en sí misma. Muchas veces nos parecemos a Marta. Probablemente en alguna situación hemos tenido la oportunidad de invitar a nuestros suegros para servirles y para mostrarles gratitud, y ya entrados en el tiempo de la cena volteamos a ver a nuestro esposo y vemos que no nos está ayudando como nosotras pensamos que debería estarlo haciendo, y empezamos a asumir lo peor de él y empezamos a quejarnos con Dios por el hombre que nos dio y empezamos a quejarnos de Dios de alguna forma. Olvidamos quién es Él, quién es Dios y quiénes somos nosotras. Así como Marta, en cuestión de minutos y en realidad a veces en cuestión de segundos, brotan todo este tipo de pensamientos y de sentimientos relacionados con el orgullo pecaminoso: ira, resentimiento, un espíritu crítico, falta de bondad, falta de compasión. ¿Y cómo se nota? Pues ponemos caras largas, empezamos a hablar a nuestro esposo con palabras duras, con palabras de menosprecio, empezamos a azotar los platos, ya no somos tan alegres como al principio, cortamos nuestra plática y finalmente sale a relucir lo que verdaderamente había en nuestro corazón. Y esa es que estábamos buscando nuestra propia exaltación y nuestro propio reconocimiento, y que no estábamos tratando de estimar a los demás como superiores, sino que nosotras queríamos ponernos en el primer lugar, así como Marta. María, por otro lado, estaba tan pendiente de los pensamientos de Jesús que llegó a olvidarse completamente de los demás. ¿Qué dice la Biblia respecto a este contraste? Acompáñame a Filipenses 2, del 3 al 4. Filipenses 2, del 3 al 4. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren los intereses de los demás. Aquí vemos este contraste. María estaba totalmente al pendiente de los pensamientos de Jesús, de las palabras de Jesús, considerándolo superior siempre. Ella disfrutó de su presencia, se sentó a sus pies y lo escuchó, reteniendo cada una de sus palabras. Y ella de ninguna forma estaba siendo inactiva. Simplemente entendió cuál era la verdadera importancia en ese momento. El Hijo de Dios, el Mesías, él mismo estaba en su hogar, estaba en su sala, era su huésped, era su invitado. Por eso es que ella decidió que sentarse a sus pies, escucharlo y adorarlo era lo mejor en lo que podía invertir su tiempo y sus energías en ese momento. Si Marta, así como leímos en Filipenses 2, hubiera estimado a su hermana como mejor que ella, como superior que ella, y se hubiera ocupado en los intereses de su hermana y no nada más en los suyos propios, entonces muy probablemente habría visto en ella que lo que estaba demostrando era una profunda admiración y un profundo amor por Cristo, que la habían definitivamente cegado y que por eso es que estaba inmersa en adoración a él. Ella, Marta, podía haber aprendido en ese momento mucho de María, de su hermana tan quieta y tan pensativa. Sin embargo, el resentimiento contra su hermana se hizo presente y no lo pudo evitar, no lo pudo ocultar, simplemente habló mal de ella, sacó críticas sobre ella y mostró el orgullo pecaminoso que había en su corazón. ¿Sabes? El orgullo es uno de los peores males que hay. Es muy difícil que reconozcamos cuando hay orgullo en nuestra vida. Es muy difícil admitirlo, es muy difícil confesarlo delante de Dios y de otros. Muchas veces lo que preferimos es disfrazarlo y ponerle otro nombre y decimos, bueno, es que así soy yo, o simplemente pues lo siento, tengo una autoestima bastante buena. Pero la verdad es que no importa qué nombre le pongamos y no importa qué disfraz intentemos ponerle, es orgullo y es pecado. Y Dios mismo es quien nos llama a ser humildes y a rechazar el orgullo, a reconocer que hay orgullo en nosotras, arrepentirnos, confesarlo, pedir perdón y evitarlo.
Acompáñame a 1 de Pedro 5:5, ahí encontramos esto. 1 de Pedro 5:5 dice, del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Tú y yo estamos también incluidas en esa palabra. Todos. Todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Seguramente hemos caído en el error que cayó Marta y en algunas ocasiones, en pocas o en varias, hemos estimado a otros como inferiores y no como superiores y hemos dejado que el orgullo pecaminoso se apodere de nuestra mente y de nuestro corazón y que salga así, con una crítica, con palabras duras, con palabras ásperas y palabras de menosprecio. Pero somos llamadas en este versículo a reconsiderar, a recapacitar, a reconocer el orgullo que hay en nosotras, a confesarlo, a pedir perdón y pedirle a Dios que nos ayude para no volver a caer en eso mismo. La segunda lección que aprendemos de estas mujeres, de este par de hermanas, es que la adoración siempre va antes que el servicio. Es interesante ver que la mayoría de nosotras podría identificarse con Marta y no con María. Si hiciéramos una encuesta, la mayoría de nosotras diríamos, me parezco más a Marta. ¿Por qué? Porque vivimos en una vida bastante ajetreada, con muchas cosas por hacer y con una lista de quehaceres interminables. Y de alguna forma, el servir a otros y el estar tratando de mostrar hospitalidad y aprecio a los demás no es algo malo, es algo bueno. Pero si quitamos de vista nuestro enfoque en Dios y empezamos a enfocarnos en nosotras mismas, esto va a tomar otro sentido, esto va a tomar otro lugar. En circunstancias normales, cualquier hermana mayor pensaría que lo lógico es que la hermana menor pues también esté participando en el servicio y que también esté tratando de trabajar para los demás y de ofrecerles lo mejor. De alguna forma lo que Marta estaba haciendo pues estaba bien, era bueno, pero lo que María estaba haciendo cerca de Jesús era aún mejor. Por eso Lucas dice que ella había escogido la buena parte y que no le iba a ser quitada. Ella había descubierto que solo una cosa era necesaria, era centrar en Cristo su total y verdadera adoración y devoción desde lo profundo de su corazón. Esta era una prioridad más alta que el servicio, y la buena parte que ella había escogido nadie se la podía quitar. La humildad de María y su corazón obediente fue un regalo más grande para Jesús que la mesa tan bonita y tan arreglada y tan bien servida que Marta había preparado. Aquí es como vemos que claramente se establece que la adoración va siempre antes que el servicio. Y esto es para todos nosotros, para cada uno de los cristianos. Nada, ni aún el servicio que le rendimos a Cristo es más importante que primero honrarle y adorarle en nuestros corazones. Esa es la buena parte. En Juan 4:23 Jesús dijo, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Y Jesús había encontrado a un verdadero adorador en María y no en Marta, porque María entendió que la adoración es un deber más alto que el servicio en sí mismo. Aún el día de hoy, ese es un peligro constante en todas las personas que amamos a Cristo y que queremos servirle. Existe el peligro de querer estar tan involucrados en el servicio y en las actividades del ministerio que decidimos descuidar nuestra relación con Él y dejamos de oírlo y de recordar lo que Él ya ha hecho por nosotras. Nunca debemos permitir que esto pase, que nuestro servicio a Cristo sobrepase nuestra adoración a Él. El momento en el que nuestras obras y nuestras actividades empiezan a ser más importantes que nuestra relación con Dios, estamos volteando las prioridades que Dios estableció en su palabra. No hay nada que nosotros podamos ofrecerle a Dios que sea más importante que lo que Él ya hizo por nosotros. Hacer buenas obras por sí mismas, lo único que logra es crecer nuestro ego y entonces empezar a menospreciar de alguna forma la gracia de Dios. Es bueno hacer buenas acciones, hacer acciones de caridad, acciones de bondad, pero siempre basadas en la redención de Dios y en su justicia. Después de todo, las buenas obras nunca nos van a hacer ganar el favor de Dios, ni la salvación, ni su amor. Las Escrituras siempre dicen que nuestro enfoque tiene que ser en la fe y en recordar lo que Dios
hace por nosotros y no al revés. En Romanos 10 podemos leer esto. Romanos 10, 2 al 4. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Por eso es que este versículo nos recuerda que nunca las buenas obras ni el tratar de hacer cosas para Dios, para ganarnos su favor, es que nos van a dar la salvación. La salvación es un regalo gratuito y viene de Dios hacia nosotros y no al revés. En Juan 11:27, en Juan 11:27 podemos ver cómo Marta le dijo a Jesús que ella creía que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios que había venido a este mundo. Es decir, ella tenía una fe verdadera en Cristo, sin embargo, al descuidar las cosas que tenían que tener prioridad, como su relación personal con Cristo y su adoración hacia Él, empezó a vivir una vida espiritual desequilibrada. Lo vemos en las palabras tan duras y tan ásperas con las que se refirió respecto a su hermana. ¿Cómo estamos nosotras refiriéndonos a nuestras hermanas, a nuestras familias, a la gente que conocemos? ¿Estamos usando palabras duras, ásperas, o estamos siendo compasivas y bondadosas en nuestro hablar respecto a otros? Y la tercera cosa que podemos aprender es que la fe es antes que las obras. Estos últimos dos van, la verdad, bastante relacionados. El mucho servicio de Marta era una distracción de lo único que era realmente necesario, escuchar a Jesús y aprender de Él y adorarlo. A menudo también las obras religiosas tienden a cegarnos. Santiago nos enseña que es bueno tener buenas obras, pero que estas buenas obras siempre fluyen de la fe y son frutos de la fe verdadera, de la fe que es viva y verdadera. Nos enseña claramente que la fe siempre viene primero y después vienen las obras. Una vez más vemos cómo es que como seres humanos tendemos a hacerlo al revés y queremos primero hacer buenas obras, pero en la Biblia vemos que no debe ser así. Estamos muy equivocados cuando imaginamos que lo que hacemos por Cristo es más importante que lo que Él hizo por nosotros. No sé, pero tal vez te has sentido en algún momento de esta forma. Probablemente has escuchado sobre Cristo durante mucho tiempo y has conocido cosas de Él, pero aún no has encontrado la verdadera paz y la verdadera satisfacción y plenitud que Él promete. Así es que lo que haces es tratar de ganártelo. Empiezas de alguna forma a trabajar muy duro, probablemente a llenarte de actividades dentro de la iglesia o de buenas obras. Eres probablemente la que siempre levanta la mano y la que participa en absolutamente todo. Pero cada vez, en lugar de disfrutarlo, pareciera como esa lista de quehaceres que tienes que cumplir porque no queda de otra. Y simplemente las vas realizando sin el más mínimo, gozo. Y al final de que termina cada actividad, terminas exhausta, pero también frustrada, porque parece que no avanzas en nada. Y probablemente te preguntas, ¿eso es todo lo que hay? ¿Por qué estoy haciendo esto? Tal vez ya has pasado aún por esa etapa y ahora estás en la siguiente y definitivamente ya ni siquiera levantas la mano. Ya no es para ti eso, ya definitivamente lo que quieres es que ya nadie te invite a participar. Que mejor te dejen en paz, te dejen en tranquilidad, que no te involucren en cosas, porque probablemente es que así vas a encontrar la paz que necesitas. Pero te das cuenta que tampoco es por ahí y que tampoco encuentras la satisfacción que tu corazón busca y la paz que tu alma desea. Esa aparente tranquilidad en donde estás probablemente no te ha dado esto que tu corazón anhela. Y sientes que tu corazón está frío, pesado, y sí, vas a la iglesia, pues estás de acuerdo en algunas cosas, simplemente asientas con tu cabeza, pero regresas a tu casa como si nada hubiera pasado. Y de nuevo vuelves a preguntarte, ¿esto es todo lo que hay? ¿De esto se trata? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Sabes? El mensaje de estas dos mujeres, de la historia de estas dos mujeres que estamos estudiando, el mensaje real es este. La verdadera salvación y la verdadera plenitud no se encuentran en lo que nosotras podemos hacer para Dios. Se trata de lo que Él ya hizo por mí, de lo que Él ya hizo también por ti.
En la cruz Cristo no nada más pagó el precio del castigo por nuestros pecados. Él también ya nos liberó de la esclavitud de tener que hacer y hacer y hacer esa lista de cosas interminables para ganarnos su amor y para ganarnos su favor y para estar cada vez más cerca de Él y ser cada vez más merecedoras de Él. Cuando Él murió en esa cruz, nos liberó también de esa carga. Y entonces podemos simplemente respirar, estar tranquilas y recordar lo que Él ya hizo por nosotras, recordar que le pertenecemos, recordar que somos amadas por Él, recordar que somos suyas y recordar que no podemos hacer nada para que Él nos ame más o nos ame menos. En su maravillosa gracia, Él siempre nos ama en el nivel máximo y eso nunca cambia. Podemos empezar a disfrutar de su presencia en oración y también escuchar sus palabras diariamente en la Biblia. Esa es la única cosa necesaria, la adoración que nuestro corazón debe rendirle con total fervor, con total devoción. Recuerda las palabras que Jesús le dijo a Marta. Te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y esa la encontramos cuando nos postramos a los pies de Cristo, como dice Mateo 11:28. Luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Debemos confesar que es muy fácil poder caer en este momento de llenarnos de actividades y de olvidarnos de la adoración a nuestro Señor. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a no perder el enfoque correcto, que Él sea siempre nuestro enfoque. En estos días todo urge y todo nos roba tiempo, pero por eso tenemos que decidir cultivar un corazón como el de María, un corazón de adoración y evitar caer en esta situación de estrés y de llenarnos de actividades para no tener tiempo para Dios, como lo hizo Marta. Marta y María también, por otro lado, nos recuerdan que Dios usa todo tipo de personas. Él nos hizo diferentes a todas, con diferentes personalidades y también con diferentes temperamentos, pero esto no es una razón para menospreciarnos o para hablar con dureza las unas de las otras. Al contrario, es una oportunidad para llevar a cabo lo que dice Filipenses, para poder estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, siguiendo el ejemplo que Jesucristo nos dejó. ¿Recuerdas el más grande mandamiento? Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Marta fue una mujer noble y piadosa, con un corazón de sierva y una mujer con una extraordinaria capacidad de trabajo y de organización. Eso lo podemos aprender de ella muy bien e imitarlo. Por otro lado, María era una mujer noble, pero también ella nos enseña cómo debemos tener una disposición a la adoración y a la sabiduría. Las dos eran notables en sus propios caminos, en sus propias personalidades. Y si nosotras pensamos en los dones que Dios le dio a cada una de ellas y nos enfocamos en las cosas buenas que son dignas de admirar, entonces podemos seguir su ejemplo. Ojalá que esta semana decidamos cultivar la adoración a nuestro Señor y el servicio que sigue después de la fe. A medida que aprendemos el significado de elegir la mejor parte, que es nuestra relación íntima con Dios, entonces empezará a haber un cambio en nuestras vidas. Le pido al Señor que sea una realidad en tu vida y que también pueda ser una realidad en la mía. Vamos a orar para despedirnos. Dios, muchas gracias por por estos pasajes donde nos recuerdas la vida de Marta y María, estas dos mujeres que son grandes ejemplos para nosotras. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, ayúdanos a recordar que tú debes ser siempre el centro de nuestra adoración y que no hay mejor lugar, Padre, que estar contigo, que estar rendidas a tus pies, disfrutando de tu presencia y disfrutando también de tu palabra. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por tu tiempo y pues si Dios permite nos vemos la siguiente semana. Que tengas buen día. Hasta luego.